Buenas tardes, chicos, vamos a continuar con el desarrollo de los contenidos del primer bloque, que es el de introducción. En esta presentación vamos a hablar de los riegos naturales, conceptos de riego, y dentro de ellos vamos a desarrollar un poquito más los riegos naturales. Bueno, el concepto de riego a día de hoy ya lo conocemos y sabemos que es la probabilidad de perder vidas humanas, propiedades, etcétera, cualquier daño producido en la población humana. Tenemos que recordar siempre que el concepto de riego hace referencia a la población humana. Esta sería la definición dada por la UNESCO. En función a lo que queramos clasificar, si queremos clasificar o ver tipos de riego en general, vamos a tener, riegos naturales, riegos antrópicos y riegos inducidos. Riegos producidos por el medio natural, donde la intervención o el riego se debe a la intervención del hombre, y un riego inducido, riego mixto, que sería algo intermediario. Lo vamos a ver ahora, cada uno de los conceptos. Pero si estoy trabajando o me preguntan sobre tipos de riegos naturales, tenéis que dar una clasificación diferente, porque ya estamos dentro de este grupo. Entonces, dentro de los riegos naturales producidos por el medio ambiente vamos a encontrar tres grupos principales a grandes rasgos, como son los riegos cósmicos, riego biológico y riego geológico, que lo vamos a comentar también brevemente. Comenzamos con el concepto de riego natural, haciendo o recordando, ¿no?, el concepto de riego como daño que puede sufrir la población humana. Bueno, pues un riego natural sería lo mismo, probabilidad pequeña o grande de que la población sufra un daño, una catástrofe, pero la diferencia es que en este caso está fomentado o causado por un fenómeno natural, pues como puede ser el caso de una actividad volcánica, un tornado, una plaga que afecta a los cultivos de la población, etc. El concepto de riego antrópico ya hemos dicho que es un daño a la población, pero el origen se debe a determinadas acciones humanas, como puede ser la contaminación de un acuífero, un incendio forestal, etc. Tenemos el concepto de riego inducido o riego mixto, y en este caso estaríamos hablando de algo brevemente intermedio, o más bien el conjunto de los dos riegos anteriores. Son riegos naturales, pero estos riegos se van a ver acentuados, incrementados, producidos, originados por el ser humano. ¿Vale? Va a hacer que la población sea más sensible a ese riesgo o va a dar pie a que se inicie, se provoque. Es decir, son riegos naturales que pueden ser provocados o potenciados por la acción antrópica. Pues por ejemplo, si edificamos en cuencas fluviales, sabemos que una zona fluvial puede ser cubierta de agua y conlleva un riego natural, pero si yo he edificado y afecta al ser humano porque he construido donde no debo, pues sería un riego inducido. O la deforestación de una ladera, que puede provocar que esa ladera caiga, etc. Otra clasificación de riego en general, pues riego podemos clasificarlo como riegos tecnológicos, culturales y riegos naturales, sería otro tipo. Lo que pasa es que tanto tecnológicos como culturales lo podemos encuadrar dentro de los riegos antrópicos, ¿no?, o riegos humanos. Bueno, hemos comentado que si nos pregunta o lo que nos pregunta son los tipos de riego natural, tenemos que hablar de riego cósmico, biológico y geológico. Un riego geológico, muy fácil el concepto, sabe que derivan de los procesos geológicos, tanto endógenos como exógenos, como puede ser una actividad volcánica, un terremoto, etc. Un riego biológico, aquí lo que está provocado, el origen se debe a seres vivos, pues una plaga, una epidemia sería un ejemplo de riego biológico. Y un riego cósmico, por ejemplo, el gran conocido o el gran típico, el más conocido de todos, la caída de meteoritos, como ocurrió con la extinción de los dinosaurios, que tenemos un riego producido por un suceso que realmente se origina fuera de nuestro planeta. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de un meteorito que impacta sobre la superficie terrestre, de riego cósmico, una plaga que puede afectar a los cultivos humanos, riego biológico, así como un terremoto que va a provocar un riego geológico. Vamos a ver los factores de riego. Vamos a considerar o definir factores de riego como todo aquello que condiciona o influye en la intensidad de los efectos o en el alcance del daño de algún tipo de suceso. El conocimiento de los factores de riego me va a permitir mejorar, ¿no?, la predicción y prevención de los sucesos en sí, de esos riesgos. La magnitud de un riego va a depender, por tanto, de los factores de riesgo, y vamos a ver algunos de ellos.
La peligrosidad, que sería la probabilidad, ¿no?, de que ocurra un suceso perjudicial para una población y en un momento determinado. Nosotros vamos a poder representar los grados de peligrosidad de determinados sucesos para ver si hay más o menos probabilidad de que ocurra en esa zona y en ese momento determinado. Dentro de la peligrosidad, bueno, tenemos que tener en cuenta conocer las zonas que han sido afectadas anteriormente o no por ese suceso, las distribuciones o distribución del suceso. Tenemos que ver también cada cuánto tiempo se repite ese suceso, es decir, el tiempo de retorno o intervalo de recurrencia, la intensidad con la que el fenómeno afecta a una zona determinada, que sería el grado de peligrosidad, el número de personas o la cantidad de bienes personales que pueden ser dañados, es decir, la exposición o valor que pueda haber en una zona determinada y en un momento determinado, así como la posibilidad, ¿no?, o bueno, la proporción de víctimas humanas o de pérdidas económicas que pueden ser causadas por un suceso, que sería la vulnerabilidad. De modo que el riesgo de un suceso se va a calcular multiplicando la peligrosidad por la exposición y la vulnerabilidad expresada en tantos por uno. Bueno, vamos a ver la prevención de riesgo. Se basa o consiste en hacer una planificación estableciendo medidas de protección frente a los diferentes tipos de riesgos. Para prevenir un riesgo lo que tenemos que es establecer medidas de protección frente a ello. Algunas de las medidas a adoptar son medidas predictivas, preventivas y correctoras. Vamos a ver muy brevemente qué significaría cada una de ellas. La medida predictiva, bueno, el objetivo de una medida predictiva no es más que predecir, es decir, intentar ver o anticiparse a dónde, cuándo y con qué intensidad puede ocurrir un determinado suceso. Entre otras cosas, se elaboran mapas de peligrosidad. Las medidas preventivas lo que se encamina o lo que pretende es prevenir o disminuir al máximo los daños. Está encaminada a disminuir o evitar los daños derivados de los diferentes riesgos. Pueden ser, por ejemplo, de tipo estructurales, mejorar, ¿no?, las edificaciones, o no estructurales, por ejemplo, la elaboración de mapas de riesgo. Y las medidas correctoras, bueno, pues la finalidad de este tipo de medidas es evitar en lo posible las grandes catástrofes naturales. Aquí tenemos, para terminar este apartado, que es muy sencillo y muy corto, tenemos un mapa de riesgo. Vamos a ver, por ejemplo, un mapa de riesgo volcánico y aquí vemos, bueno, pues si reconocemos la zona del Teide donde el riesgo volcánico es mucho mayor que en los alrededores. Conforme nos vamos alejando, el riesgo va disminuyendo. Necesitamos tener una escala que nos indique, ¿no?, el significado de esos colores. Si nos vamos en la península ibérica, nos vamos bueno, en España realmente nos vamos a un mapa de riesgo sísmico. Vamos a ver, primero necesitamos consultar la escala de colores para saber qué significa y vamos a ver que donde la intensidad es mayor va a estar representado de rojo y los colores van a ser más claritos en cuanto la intensidad sea menor. Vemos que las zonas de mayor probabilidad o mayor riesgo de un sismo son las zonas del sur. Ya sabéis que aquí tenemos el límite de placa entre la placa africana y la euroasiática, de modo que es donde el riesgo es mayor, y en este mapa podemos ver que la zona de riesgo mayor está aquí y que esa zona, bueno, cada vez tiene un riesgo más pequeñito hacia el centro de la península. Y esto nos aporta, bueno, pues bastante información.